pasar por 10 minutos, quien va a compartir su tiempo con el senador Luis Emilio Sierra. Gracias, señora presidenta. Este sin duda es un debate muy importante porque obviamente le interesa a toda la sociedad colombiana y es un debate que tiene que trascender. Debate en el cual no puede imperar sino la responsabilidad y la seriedad con las cifras que se manejan en el país en torno a la producción de hidrocarburos y en torno al precio de esos hidrocarburos, tanto los que se exportan, que son la mayoría, como los que se quedan en el país. Alguien tiene que pagar los subsidios a los combustibles o la disminución del precio de esos combustibles. Y la gente lo que no puede pensar es que esa disminución la va a pagar Ecopetrol, porque ese es una acepción equivocada. Si hay una disminución en el precio de los combustibles, en el precio de la gasolina, en el precio del diésel, la pagamos todos los colombianos. Porque Ecopetrol y los colombianos somos parte de los contribuyentes que hay en el país. Ecopetrol quizás individualmente el mayor contribuyente. En solo dividendos, Ecopetrol le entrega al país en el año 2010 5.3 billones de pesos. Por supuesto, si se baja el precio del combustible, el precio de la gasolina, los dividendos serán menos para la nación. En impuestos nacionales le paga al Fisco Nacional 4 billones de pesos. En renta, en patrimonio, en impuesto a la gasolina, en IVA, en industria y comercio, en predial, en transporte, en retención en la fuente de sus operaciones, en sobretasas nacionales a la CPM, en retefuente de industria y comercio, porque tiene establecimientos públicos, en sobretasa a la gasolina porque tiene un parque automotor, porque utiliza combustibles para mover las refinerías, en impuesto a sus vehículos, en alumbrado público. Eso vale 4 billones de pesos adicionales a los 5.3 billones de pesos que le paga en dividendos a la nación. A los departamentos y a los municipios productores de gasolina, de hidrocarburos, de petróleo, les gira 4.3 billones de pesos. Se los gira la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que le compra a Ecopetrol el petróleo a un precio internacional y le gira en pesos a los municipios y a los departamentos del país productores 4.3 billones de pesos. Eso da un gran total de 13.5 billones de pesos. Y ese monto de 13.5 billones de pesos es el mismo monto que tiene hoy el país para inversión en el presupuesto nacional. Mejor dicho, lo que nos vamos a gastar en el presupuesto nacional para inversión es una cifra similar a lo que Ecopetrol le paga a la nación en impuestos, a los departamentos y a los municipios en regalías y a la nación por ser propietaria del 90% de Ecopetrol en dividendos. ¿En qué se va esa plata? Pues obviamente en programas de salud, en programas de educación, en programas de agua potable y saneamiento básico, en programas de alcantarillado, en programas de distritos de riego, en programas de transporte público masivo. En la medida en que nosotros disminuyamos los recursos de Ecopetrol, habrá menos recursos para los programas sociales de toda la población colombiana, especialmente la más pobre.
Me llamó mucho la atención un dato que dio el ministro de Minas cuando expresó: en el sector urbano, la gente que está en el quintil 5, o sea, los más ricos, tienen aproximadamente 901.000 vehículos, y los que están en el quintil 1, que son los más pobres, 29.300 vehículos de toda la población colombiana. Eso en el sector urbano. Y en el sector rural, los más pobres que están en el quintil 1 tienen 11.000 vehículos, y los que están en el quintil 5, 25.000 vehículos. Y obviamente en el quintil 2, 3 y 4 va subiendo progresivamente, pero no dramáticamente, esta proporción. En el quintil 1, en el sector urbano, tienen carro el 2% de los más pobres, y en el sector rural el 1% de los más pobres. En el quintil 2, el 4% de los más pobres tienen carro en las ciudades y el 2% en las zonas campesinas o rurales. En el quintil 3, el 7% tiene carro en las ciudades, el 3% en las zonas rurales. En el quintil 4, el 12% en el urbano, y en el rural el 9%, y en el quintil 5, que es donde están los más ricos, el 41% tiene carro en las ciudades y el 18% en las zonas rurales. Ese fue un dato que dio el Ministerio de Minas a través del ministro. Entonces, indudablemente en el sector urbano el 15% de la población tiene carro, y en el rural el 4% de la población. Los recursos de Ecopetrol, traducidos en salud, en educación, en saneamiento básico, están llegando a toda la población colombiana, especialmente a la población más pobre de Colombia. Entonces, se benefician más colombianos con la sustentación de los actuales precios de Ecopetrol que con la disminución de los precios de la gasolina, que básicamente va a impactar a ese pequeño porcentaje de la población. Hay un desmedro monumental en los entes territoriales, municipios y departamentos hoy productores de petróleo, mañana municipios y departamentos que, aunque no produzcan petróleo, con el acto legislativo que se está tramitando aquí en el Congreso de la República, se ampliará la base de esos municipios y de esos departamentos que hoy reciben las regalías. La sobretasa de la gasolina hoy, que es proporcional al costo de la gasolina, se gira toda a las regiones colombianas. Una baja en el costo de la gasolina indudablemente impacta los dividendos que está recibiendo la nación. Lo otro que hay que reiterar aquí, que lo dijo el ministro, es que Ecopetrol compra un 20% de la gasolina al precio internacional a sus asociados, y el otro 20% se lo compra a los municipios y a los departamentos productores, y mañana a todos los municipios y a todos los departamentos de Colombia que tengan acceso a a la distribución de las regalías, y se lo paga al precio internacional o a un referente del precio internacional. Si se disminuye ese precio, esas regiones van a estar afectadas en sus programas sociales, impactando negativamente a los más pobres. Quiero expresar que los precios actuales hacen posible que se modernicen las dos refinerías, Cartagena y Barrancabermeja, cada una con más de $4.000 millones, y que se desarrolle el programa del Bicentenario, que va a permitir conectar y ampliar los tubos por donde se saca la gasolina desde los llanos orientales hacia la costa Caribe, para poderlos exportar
para poder ampliar esos ductos por donde va a transitar la gasolina. Lo otro que hay que expresar es que hay... 2 minutos, senador. Que es realmente muy importante, que fue la que dio el ministro aquí. Entre el año anterior, la gasolina subió internacionalmente de diciembre del 2010 a mayo del 2011 el 33% y el diésel el 28%, mientras que en Colombia solamente el 5.8% y el diésel el 5.2%. Finalmente, quiero expresar la política que debe hacer el gobierno, como hacen todos los países industrializados, es invertir en buen transporte público, metros, transmilenios, transporte público masivo en lo que se ha denominado ciudades amables, para que la gente hacia el futuro consuma menos gasolina, pueda dejar su carro ahí en los parqueaderos de los metros o de los transmilenios y viajar cómodamente. Y eso no se hace sino con recursos importantes que tienen que crecer en la medida en que el país produzca más hidrocarburos, exporte más y tenga mayores recursos. Gracias, señora presidenta. Senador Luis Emilio Sierra tiene la palabra.